Hola amigos, bienvenidos a un episodio más en mi canal, Karina Spanish. El día de hoy vamos a estar analizando la obra La casa de Bernarda Alba por Federico García Lorca y aquí vemos algunas imágenes de su vida. Antes de iniciar, quiero invitarlos a suscribirse a mi página web, karinaspanish.com. Allí pueden encontrar muchos recursos para la clase de AP Literatura, muchos recursos gratuitos, pueden entrar en contacto conmigo. Así que les invito a que se suscriban para que puedan ser parte de mi correo electrónico y no se pierdan ningún episodio. También tengo mi canal de el podcast AP Spanish Literature. Esto lo pueden encontrar en iTunes, Spotify, Google Podcast y muchos otros más. Y también estoy en las redes sociales, Karina Spanish. Pueden encontrarme en Instagram. Así que les invito a entrar en contacto conmigo y pues que no se pierdan ninguno de mis recursos que les mando con mucho cariño y como siempre con la intención de ayudar. Bien, pues seguimos a hablar un poco sobre el contexto histórico de esta gran obra. Esta es una de mis favoritas, es una lectura bastante larga y muy compleja, pero pues nos ofrece una ventana al mundo de las mujeres en esta época del vanguardismo, comienzos del siglo XX en España. Un poco sobre Federico García Lorca, aquí lo vemos bastante joven, pues no solamente fue dramaturgo, fue poeta, viajó mucho por América Latina, Estados Unidos, Europa, también fue músico, como lo ven aquí sentado en el piano, entonces era un hombre de gran talento y pues desafortunadamente fue capturado y asesinado por la Guardia Civil. Lo acusaron de ser socialista, lo acusaron de ser masón, homosexual, lo cual sí lo era, pero entonces tenía esta escritura que era muy controversial y pues eso fue uno de los motivos que el régimen de ese momento, que empieza la guerra civil en España en 1936, pues lo capturan bajo estas condiciones, estas acusaciones, y desafortunadamente lo asesinan y jamás se ha encontrado su cuerpo. Entonces, esto ha quedado incógnito en la historia. Aquí lo vemos con uno de sus amantes más famosos, Salvador Dalí, que es un pintor surrealista. Y aquí vemos a Federico en Nueva York. Vino a Estados Unidos, y digo vino porque yo vivo en Estados Unidos, pero bien, él visitó Nueva York y estando en Estados Unidos se inspira, escribe una colección de poemas, titula esta producción Poeta en Nueva York, y pues habla de muchos temas, un poco sobre las razas, que él observa la discriminación racial, también escribe sobre esta jungla de concreto en la que se vive, esa falta de humanidad, y que lo cual es algo del vanguardismo. Pero bueno, esa es parte de otra obra. En términos de características del vanguardismo, pues es un periodo de tiempo de mucha exploración artística, no solamente en la escritura, en la literatura, sino también en las artes visuales, como por ejemplo tenemos a Salvador Dalí, a Pablo Picasso, que tienen este mensaje surrealista en su arte. Vemos la deshumanización y muchos temas tabús, lo cual Federico García Lorca va a exponer en La casa de Bernarda Alba. Va a poner a la mujer en primer plano, de hecho nunca se escucha la voz masculina, solamente son mujeres, y pues explora este tema de la represión, la tiranía, lo cual ya se había visto y se veía en Europa y en España con la guerra civil que comienza mientras Federico García Lorca escribe esta obra. Y creo que de hecho La casa de Bernarda Alba fue su última obra, fue lo último que escribió, lo cual pues fue bastante polémico. Bien, un recordatorio sobre el vocabulario del teatro. Recuerden que este vocabulario va a ser palabras que pueden utilizar en su análisis como recursos, tal vez no recursos literarios, pero sí técnicas narrativas, o simplemente recursos, pueden llamarlo, que se usan en el teatro con una intención muy importante y muy específica. En primer lugar, por ejemplo, la parte es un comentario que el personaje hace
para que solamente lo escuche el público. Los otros personajes no escuchan el aparte, es como si estuviera hablando literalmente aparte, para comunicarnos sus pensamientos, sus emociones interiores, etcétera. Entonces, los otros personajes no lo escuchan, nosotros sí, es como un monólogo. La acotación también es otro recurso muy importante en el teatro, porque son estas notas, usualmente las vamos a ver entre paréntesis o lo vamos a ver en italicized, en cursiva, y estas son notas que nos va a explicar partes muy importantes de la actuación, como por ejemplo gestos, y ahí podemos ver si es sarcástico, si es serio, si es gracioso, movimientos específicos, la voz, el tono, el decorado, etcétera. Entonces, es mucha información que se nos da en las acotaciones para entender el contexto con el que se está actuando. Y por lo tanto, entonces es algo que podemos analizar y ya lo vamos a ver más adelante. El escenario también es importante porque nos da información de no solamente los personajes, sino el trama de la historia. Entonces, el escenario también es otra palabra que podemos utilizar para analizar cómo se encuentra y cómo se desarrolla el ambiente de la obra. Muy bien. Así que vamos a comenzar con lo que ya viene siendo un poco más de la historia de este gran teatro. Y aquí se nos da este subtítulo, Drama de mujeres en los pueblos de España. Entonces, con esto nos da a entender que era común este tipo de historias y Federico García Lorca creció y vivió rodeado de este tipo de personajes, de este tipo de historias muy pasionales, mucha tradición casi como ilógica, ¿por qué seguir estas cosas al pie de la letra si no tienen sentido? Entonces, todos estos temas se van a exponer y aunque es una obra de ficción, está basado en cosas reales que sí ocurrían en la sociedad, como por ejemplo el machismo, la represión hacia la mujer, tradiciones que no tienen sentido, el doble estándar, etcétera. Entonces, todos estos temas los vamos a ver dentro de esta obra. Bien, es importante tener en mente todos los personajes porque hay bastantes personajes y todos los personajes son mujeres. Empezamos, por ejemplo, con Bernarda. Obviamente, el título hace referencia a este personaje que es muy importante, casi como si fuera la antagonista, la enemiga de sus propias hijas. Tiene 60 años y es viuda de 2 maridos. Y la historia va a comenzar con el funeral de su segundo esposo. Sin embargo, también vemos a María Josefa, que es la madre de Bernarda y es una viejecita de 80 años. Va a ser importante saber que María Josefa sufre de algún tipo de demencia, una condición mental, lo cual afecta su forma de actuar y lo que dice, pero sin embargo en su locura vamos a ver mucha razón también. Va a ser una voz de la razón a pesar de su locura. Bien, como dije, Bernarda tuvo 2 maridos. Con el primer marido tuvo a Angustias, que es la hija primogénita, la mayor, y tiene 39 años. Las demás hermanas, las otras 4, van a ser medias hermanas con Angustias, pero crecieron juntas, obviamente. Y estas 4 hermanas van a ser hijas de Antonio María Benavides, el cual es el segundo esposo que ha fallecido. Magdalena tiene 30 años, Amelia 27, Martirio 24 y Adela 20 años. Adela va a ser la más joven y se puede decir que es la protagonista principal. Vamos a ver cómo se va desarrollando el ambiente, la tensión entre las hermanas y la madre, y Adela en el centro de todo este drama que se desarrolla. Vamos a ver a la Poncia, que es la criada principal, la ama de llaves, la mayordoma de la casa, y es de la misma edad de Bernarda, como podemos ver, y la Poncia pues va a tratar de jugar este papel como de intermediaria entre las hijas y la madre. Vamos a ver a la criada también, que también es una señora ya madura, pero es la criada que hace los quehaceres dentro de la casa de Bernarda. Vamos a ver otros personajes que son menos importantes a la obra y van a aparecer solamente algunas veces, por ejemplo, la mendiga, las mujeres de luto, las mujeres que aparecen después de la misa del difunto,
Y este otro personaje va a ser muy importante, sin embargo, jamás lo vamos a escuchar hablando. Pepe el Romano es el novio y también amante, luego eso lo vamos a ir descubriendo, de las hermanas. Y digo hermanas, plural, porque sí hay esta relación, se puede decir, de traición. Ahora, pensemos en los nombres porque los nombres también tienen un doble mensaje. Por ejemplo, Pepe el Romano, ¿por qué se le da este nombre a Pepe? Porque romano hace referencia a esta civilización de los romanos, de los conquistadores, y literalmente más adelante creo que la abuela va a decir algo así como que Pepe el Romano es un gigante y las va a conquistar, va a arrasar a todas. Entonces, hace referencia, alusión a ese contexto de esta civilización que arrasó con todo, casi al punto de la destrucción, conquista, y eso se va a aplicar a las hijas, a las hermanas. Angustia, pues bueno, Angustia vive una vida angustiada y vamos a ver ese sufrimiento que ella experimenta a lo largo de la obra. Martirio, muy propio de este personaje, porque de veras que va a vivir una vida muy martirizada. Y bien, pues esos son algunos de los nombres que sobresalen y que son más obvios el análisis. Bien, continuamos con ya lo que viene siendo la lectura. Hay que notar que empieza con una acotación, como les había mencionado anteriormente, y esto está, como vemos, en letra cursiva para darnos el contexto sobre el escenario. Y dice, habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda, muros gruesos, puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes, sillas de anea, cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. Es verano. Un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse el telón, está la escena sola. Se oyen doblar las campanas. Entonces vamos a analizar un poco sobre el simbolismo de estas palabras y su relación al mensaje entero de la obra. Como les había dicho, entonces vemos aquí la acotación que nos describe y vamos a empezar con algo de cromatismo. ¿Ah? Vemos que nos describe la casa como blanquísima y ahora hay que analizar este color y la exageración de blanquísima, ¿no? Pues el color blanco siempre ha simbolizado la inocencia, la pureza, la virginidad, y estas son ideales a los que aspira Bernarda, la propia Bernarda, para su casa. Entonces es así como esta proyección de lo que ella quiere y de lo que la sociedad tal vez piense sobre su hogar, su casa. Sin embargo, vamos a ver que los muros gruesos, ¿verdad?, casi como impenetrables, como si es un espacio muy privado al cual solamente está restringido para la familia. Nadie puede penetrar estos muros gruesos, o al menos esa es la idea con la que se nos presenta y que son las expectativas de Bernarda. Vemos un poco de descripción sobre la casa que nos da a entender que es una familia acomodada, con arte, etcétera. Lo segundo más importante también es que es verano y que recordemos, el verano en España es muy intenso, hace mucho calor, especialmente en el sur de España, de donde era Lorca. Así que hay que tener en mente también este contexto del verano, porque vamos a ver esa intensificación del calor a lo largo de la obra. Y se oyen las campanas por debido a la misa del funeral. Y comienza diciendo, la criada, ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes, o sea que ya está harta, cansada de tanta campanada. La Poncia sale comiendo chorizo y pan. Llevan ya más de 2 horas de gorigori, han venido curas de todos los pueblos, la iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la Magdalena, es la que se queda más sola. Y recuerden que Magdalena es la hija mayor del difunto, entonces vemos que es la que sufre más. Dice la Poncia, era la única que quería al padre. Ay, gracias a Dios que estamos solas un poquito. ¿Eh? Entonces tienen este alivio porque podemos imaginarnos que al estar siempre con Bernarda están bajo vigilancia, entonces sienten algo de alivio al poder estar a solas.
Dice, yo he venido a comer. Si te viera Bernarda, o sea, como si fuera algo malo que viniera a comer. Y entonces ya se nos empieza a dar una caracterización del tipo de personaje que es Bernarda, ¿no? Que le tienen miedo, que agradecen estos minutos de soledad para no estar bajo su vigilancia. Dice la Poncia, quisiera que ahora que no come ella, que todas nos muriéramos de hambre, mandona, dominanta, pero se fastidia. Le he abierto la bolsa de chorizos. Entonces vemos aquí estas descripciones que son adjetivos los cuales nos describen esta actitud, esta forma de ser de Bernarda, que siempre las anda mandando, que es la que domina. Entonces, vemos también los símbolos de exclamación, lo cual muestra esta emoción de enojo, de resentimiento contra la patrona, ¿no? Dice criada con tristeza, ansiosa, ¿por qué no me das para mi niña, Poncia? Entra y llévate también un puñado de garbanzos. Hoy no se dará cuenta. Entonces, podemos decir que le están robando a la jefa, a la patrona, y al decir hoy no se dará cuenta, nos da a entender que casi siempre se da cuenta de todo lo que sucede en su casa. Siempre tiene los ojos puestos en cada rincón de la casa, lo tiene todo súper contado, analizado. Es una mujer muy calculadora. Continuamos. Voz dentro. Bernarda. Y vemos aquí que no se nos identifica el nombre del personaje. Más adelante vamos a descubrir que es la abuela. Y la Poncia dice, la vieja está bien encerrada. Y criada, con 2 vueltas de llave. Pero debes también poner también la tranca. Tiene unos dedos como 5 ganzúas. Bernarda. A voces, ya viene. A la criada, limpia bien todo. Si Bernarda no ve relucientes las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. Entonces aquí vemos que la voz está pidiendo a Bernarda y vemos que la tienen encerrada, ¿verdad? Y ahora hay que preguntarnos por qué la tienen encerrada. Pues más adelante nos vamos a dar cuenta de que está demente la señora y al esconderla no quiere que la gente se vaya a dar cuenta de que su madre está mal, ¿no? Y ahora aquí vemos un símil como 5 ganzúas que nos da a entender que esta viejecita pues tiene mañas de escaparse, ¿ya? La tienen encerrada como si fuera una prisionera en su propia casa, ¿ya? Pero ella tiene estas mañas de poder desenganchar la tranca y tiene sus dedos como si fueran ganchos, ganzúas. Entonces ese es el símil. Continuamos. ¿Qué mujer, tirana de todos los que la rodean, es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara? Limpia, limpia ese vidriado. Sangre en las manos tengo de fregarlo todo. Ella, la más aseada. Ella, la más decente. Ella, la más alta. Buen descanso ganó su pobre marido. Cesan las campanas. ¿Han venido todos los parientes? Los de ella, la gente de él, la odia. Vinieron a verlo muerto y le hicieron la cruz. Entonces aquí vemos un poco más sobre esta actitud que ellas, las criadas sienten hacia Bernarda. Vemos aquí que la vuelven a llamar con otro adjetivo, tirana, una mujer súper malvada. Y aquí vemos un hipérbole exagerando la cantidad de tiempo que Bernarda se puede estar burlando de ti. ¿Ya? Vemos otras descripciones como sonrisa fría, o sea, una mujer que no tiene humanidad, sensibilidad. Y luego vemos otro hipérbole aquí cuando la criada dice, sangre en las manos, tengo de fregarlo todo. Obviamente está exagerando, no literalmente está sangrando, pero nos da a entender el esfuerzo que tiene que poner para tenerlo todo impecable como le gusta a Bernarda, que es algo de abuso. Vemos aquí un poco más del contexto sobre la familia. Bernarda es odiada por la familia de su marido difunto, que solamente vinieron a verlo, le dieron la cruz y se fueron, no la soportan. Entonces, aunque se ha presentado el personaje de Bernarda, ya tenemos mucha información sobre ella basado en el diálogo de estas personajes. Entonces, por lo tanto, jóvenes y maestros, el diálogo es algo sumamente importante que siempre, casi en todas las obras podemos encontrar diálogo y es un recurso que es muy importante poder analizar. En este caso, el diálogo entre estas dos personajes empiezan a darnos una caracterización de Bernarda, que es una mujer muy cruel y muy malvada, pero también nos da a entender el diálogo
la actitud que estas mujeres sienten hacia ella, lo cual es resentimiento, enojo, frustración contra esta mujer que las abusa. Continuamos. Hay bastantes sillas, sobran, que se sienten en el suelo. Desde que murió el padre de Bernarda, no han vuelto a entrar las gentes bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en su dominio, maldita sea. Nuevamente, estas emociones muy intensas con los símbolos de exclamación, y vemos esta forma de actuar de Bernarda que no permite visitas en su casa, no quiere mezclarse, no quiere que la vean, no quiere que la gente haga chismes sobre ella. Dice la criada, contigo se portó bien. 30 años lavando sus sábanas, 30 años comiendo sus sobras, noches en vela cuando tose, días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento, vidas sin secretos una con otra, y sin embargo, maldita sea, mal dolor de clavo le pinche en los ojos. Entonces aquí nuevamente volvemos a ver esta intensa emoción negativa de la Ponce hacia Bernarda. Vemos algo de repetición, 30 años, lo cual crea un énfasis en este martirio que ella siente al tener que trabajar para esta mujer malvada y de alguna manera no tener escape. 30 años de su vida que ha vivido en estas circunstancias. Vemos aquí, también viene siendo una enumeración, nos enumera todos los trabajos pesados que ella tiene que hacer, no solamente físicos, sino también esto de espiar a los vecinos. O sea, aunque quiera o no, es su cómplice con estas actividades malosas, podemos decirlo, ¿ya? Y aquí vemos este lenguaje figurativo, mal dolor de clavo le pincha en los ojos, como mandándole esta maldición. Y la criada dice, mujer, pero yo soy buena perra. Ladro cuando me lo dice y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me asusa. Mis hijos trabajan en sus tierras y ya están los dos casados, pero un día me hartaré. Entonces aquí vemos un símil que la Poncia se describe como una perra. Enumera esta actividad de ladrar y de morder, alargando esa comparación. Obviamente no literal, sino que nos está dando a entender las acciones que hace la Poncia por ser fiel como un perro a Bernarda, ¿verdad? De ladrar cuando me lo dice, o sea, de replicar, de hablar mal, de decir cosas, de morder a los talones de los que piden limosna, no literalmente, obviamente, sino de correr a la gente limosnera. Y aquí nos da a entender que Bernarda no acepta limosneros, no da limosnas a la gente y manda a sus criadas a que saquen esta gente que viene a pedir dinero. Dice, y ese día me encerraré con ella en un cuarto y le estaré escupiendo un año entero, Bernarda por esto, por aquello, por lo otro, hasta ponerla como un lagarto machacado por los niños, que es lo que es ella y toda su parentela. Claro, es que no le envidio la vida. Le quedan 5 mujeres, 5 hijas feas, que quitando Angustias, la mayor, que es la hija del primer marido y tiene dineros, las demás mucha puntilla bordada, mucha camisa de hilo, pero pan y uvas por herencia. Ya quisiera tener yo lo que ellas. Pues aquí vemos esta venganza que la Poncia quisiera hacer contra Bernarda, de escupirla todo un año. Vemos aquí un hipérbole, ¿ya? Y vemos esa intención que tiene la Poncia de vengarse por todo lo que Bernarda le ha hecho, todo lo que ha sufrido. Y vemos aquí un segundo símil como un lagarto machacado, ¿verdad? O sea, bien golpeado, como si fuera una travesura de niños. Y compara a Bernarda, obviamente, con un lagarto y a toda su familia, que son como lagartos, ¿ya? Estos animales pues que te producen asco, animales que no aceptas en tu casa, ¿no? Y aquí nos describe a las hijas. Este diálogo nos está dando contexto de las otras protagonistas, de las otras personajes, que son hijas feas, nos da a entender que son feas, y que solamente Angustias, la mayor, aquí nos da esta información sobre este personaje, nos vuelve a dar más información, que no es hija del segundo, sino del primer marido, tiene dinero. Las demás han de tener mucha ropa bonita, camisas de hilo, pero tienen muy poco de herencia. O sea, no son tan ricas como Angustias la primera. Y vemos a la criada, ya quisiera tener yo lo que ellas, vemos algo de envidia por la diferencia, obviamente, de clases.
Bien, continuamos. Dice, la Poncia, el último responso, me voy a oírlo. A mí me gusta mucho cómo canta el párroco en el Pater Noster. Subió la voz que parecía un cántaro llenándose de agua poco a poco. Claro, es que al final de un gallo, pero da gloria oírlo. Ahora que nadie como el antiguo sacristán Tronchapinos, en la misa de mi madre, que esté en gloria, cantó. Retumbaban las paredes y cuando decía amén, era como si un lobo hubiese entrado en la iglesia. Amén, se echa a toser. Entonces aquí está hablando de la misa, que se va a regresar, está hablando sobre el Padre, vemos algo de símil, etc. Entonces me voy a brincar lo demás a la siguiente parte, donde entra una mendiga a la casa de Bernarda y básicamente está pidiendo las sobras. Aquí la vemos. Y la criada sale y dice, por la puerta se va a la calle, las obras de hoy son para mí. Mendiga, mujer, tú tienes quien te gane, mi niña y yo estamos solas. También están solos los perros y viven. Siempre me las dan. Entonces aquí vemos, este es como un tipo de ciclo de, ay, ya me brinqué, perdón. Es como un tipo de ciclo de discriminación por la clase social. Bernarda discrimina a sus sirvientas y las sirvientas discriminan a los mendigos. ¿No? Y aquí hasta los ofende la criada. Dice, los perros también están solos y viven. Entonces, casi como comparando a la mendiga con perros. Ay, igual que los perros vas a sobrevivir. ¿no? Pero es una situación irónica porque la mendiga también vive de las obras de Bernarda, ¿no? Pero aunque ella vive de sobras, no está dispuesta a dar un poco de lo que ella recibe de limosna de su propia jefa para otra persona en necesidad. Entonces es esta situación y este comentario social sobre las diferencias de clases y las actitudes, cómo actúan los de la clase alta con los de la clase media, con los de la clase baja, con los mendigos, ¿verdad? Entonces es un ciclo de discriminación, no dándose cuenta que uno depende del otro. Bien, seguimos con lo siguiente. Y aquí es lo que tenía, que les digo, un ciclo de discriminación. Entonces, la criada corre a la mendiga, le dice, fuera de aquí, ¿quién nos dijo que entrarais? Entonces la corre, me voy a brincar a lo siguiente, donde se queda sola y empieza a decir, fastídiate, Antonio María Benavides, tieso con tu traje de paño y tus botas enterizas, fastídiate, ya no volverás a levantarme las enaguas detrás de la puerta de tu corral. Voy a pausar aquí porque esto es importante, pues nos da a entender que hay una relación íntima entre Antonio María Benavides, que es el difunto, y ella, la criada. Vamos a notar esta palabra, levantarme las enaguas. Las enaguas son las faldas o el vestido. Entonces nos está dando a entender que este hombre venía por atrás, le levantaba la falda y pues estaban detrás del corral. ¿ya? Y vemos aquí también el recurso literario de apóstrofe porque le está hablando al difunto que no está allí presente, obviamente ya está muerto, pero está teniendo como esta relación o esta conversación con él recordando tiempo anterior. Ahora, hay que notar que el corral va a ser muy importante en la obra más adelante. Vemos aquí que el corral suceden estas actividades sexuales entre Antonio María Benavides y la criada. Más adelante vamos a ver cómo se sitúa el corral, pero va a ser muy importante, va a ser algo que se está repitiendo a lo largo de la obra. Vemos aquí, siguiendo la acotación, que empiezan a entrar las mujeres, por el fondo, empiezan a entrar mujeres de luto, o sea, todas de negra, con pañuelos grandes, faldas y abanicos negros, entran lentamente hasta llenar la escena. Entonces, casi como very overwhelming, o sea, ves las mujeres de negro una tras otra, entonces crea como esta escena de tensión, que están regresando de la misa. Recuerden que es verano y aún así van con pañuelos, con faldas, vestidas de negro, obviamente su abanico, algo muy tradicional, pero entonces nos crea esta imagen, ¿no?
Dice, rompiendo a gritar la criada, ay, Antonio María Benavides, que ya no verás estas paredes ni comerás el pan de esta casa. Yo fui la que más te quiso de las que te sirvieron, tirándose el cabello. Y he de vivir yo después de verte marchar, y he de vivir. Entonces vemos aquí que está siendo muy dramática, que quiso mucho a este hombre y nos da a entender los sentimientos que él tiene o que ella tiene por él, o tenía. Bien, entran 200 mujeres, casi como hiperbólico, y aparece Bernarda y sus 5 hijas. Y vamos a ver aquí, le dice aquí les tenía esto de dolor y desesperación por parte de la criada. Y dice Bernarda a la criada, silencio. Y la criada, Bernarda, y la vemos llorando. Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo estuviera más limpio para recibir al duelo. Vete, no es este tu lugar. La criada se va sollozando, o sea, llorando. Los pobres son como los animales. Parece como si estuvieran hechos de otras sustancias. Mujer 1. Los pobres sienten también sus penas. Entonces aquí vemos esta primera palabra de Bernarda, silencio. Es muy importante notar esta primera palabra, porque vamos a ver al final de la obra, en el acto tercero, la última palabra también va a ser silencio. Entonces nos va a dar como este ciclo de una obra cíclica que empieza como termina. Entonces, estas son palabras importantes para recordar silencio, así empieza y así termina con Bernarda. Y que también nos da a entender el control que ella desea tener sobre su casa, la represión que no deja a las personas expresarse. ¿Ya? Y casi como su obsesión de mantener las cosas en orden, ¿ya? Como habíamos visto desde el principio, que tienen que tener todo súper limpio, la casa está blanquísima, etc. Y vemos aquí que ofende a su sirvienta, le dice, dándole a entender como que no hizo lo suficiente, ¿eh? Que tiene que estar todavía más limpio. Entonces vemos que Bernarda no está satisfecha con nada. Vemos también que hace un símil comparándola con animales, ¿verdad? Lo cual es pues un insulto a su sirvienta, ¿no? La discrimina por tener esta posición inferior, la compara con animales como si fuera algo infrahumano, no, ni siquiera es un humano, es como animales. Y vemos aquí que esta mujer está tratando de defender a la criada. Dice Bernarda, pero las olvidan delante de un plato de garbanzos. Muchacha primera con timidez, comer es necesario para vivir. A tu edad no se habla delante de las personas mayores. Es una actitud muy tradicionalista de respetar a los mayores. Mujer 1, niña, cállate. No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. Y vemos aquí estas como oraciones muy pausadas. Magdalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. ¿Me has oído? Mujer 2 a Bernarda. ¿Habéis empezado los trabajos de la era? Ayer. Mujer 3. Cae el sol como plomo. Hace años no he conocido calor igual. Pausa, se abanican todas. Entonces aquí vamos a ver algunas cosas muy importantes. En principio, vemos este diálogo, ¿verdad? Que hay como esta tensión entre las mujeres. Bernarda se defiende. Vemos que estas acotaciones, ¿verdad? Su forma de hablar, está dando órdenes y luego le dice a su propia hija que no llore, ¿verdad? Vemos ese tema de represión, o sea, imagínate, una madre viuda 2 veces no deja llorar a sus propias hijas en el velorio de su propio padre. O sea, es un control absoluto, inhumano, ¿verdad? Sobre las mujeres. No las permite mostrar, exhibir públicamente sus emociones internas. Y luego aquí vemos nuevamente ese énfasis en el calor, que hace mucho calor, lo habíamos visto desde el principio, que es verano, y esta va a ser una metáfora, un símbolo de la intensidad de las emociones, del drama, de la tensión entre los personajes, que se va a ir incrementando más y más. También vemos este símil de comparar el sol como plomo por lo pesado y lo dañino, porque el plomo, recuerden que es esta sustancia, este elemento que hasta de hecho hacen las balas con plomo, entonces puede ser hasta mortal este calor. Y recuerden, es metafórico, no solamente literal el calor. Bernarda,
está hecha la limonada. Sale con una gran bandeja llena de jarritas blancas que distribuye. Sí, Bernarda, dale a los hombres. Entonces aquí vemos esta actitud machista de darle prioridad, de servir primero al hombre, no a la mujer. Entonces vemos que la propia Bernarda tiene esta actitud machista, tradicionalista, de servir primero a los hombres antes que a las mujeres. La Poncia, ya están tomando en el patio. Y vemos a Bernarda, que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí. Entonces aquí vamos a ver que hay segregación entre los dos géneros. Bernarda no quiere, no permite que se mezclen, que se vayan a ver hombres y mujeres. ¿Ya? Algo de hecho súper tradicional, o sea, esto lo vemos en costumbres como del Medio Oriente, tradiciones súper antiguísimas, pero que Bernarda continúa en su casa. Y luego vamos a ver, la muchacha le dice a Angustias, Pepe el Romano estaba con los hombres del duelo. Entonces aquí la primera mención de Pepe el Romano. Angustias, allí estaba. Bernarda, estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no lo ha visto ni ella ni yo. Muchacha, me pareció... Quien sí estaba era el viudo de Darajalí, muy cerca de tu tía. A ese lo vimos todas. Bien, entonces voy a pausar rápidamente aquí. Les recuerdo, Pepe el Romano va a ser muy importante en la obra y nos da a entender aquí entonces este diálogo. La muchacha trata de tener esta conversación con Angustias, dándole a entender que han notado la presencia de este muchacho y Angustias lo confirma. Sin embargo, vemos que Bernarda impone su realidad, dice, ella no lo ha visto. That's false. Entonces, impone su realidad. O sea, ¿cómo vas a negar el hecho de que tú viste a alguien? Like, you saw him, you know you saw him, ¿verdad? Lo vieron. Pero Bernarda no quiere permitir, y aparte porque está en público, no quiere dar a entender esta forma de ser como fácil, que you're checking out guys, que estás viendo a los hombres, sino de ser más propia. Y luego vemos que Bernarda interrumpe la conversación de la muchacha porque no acepta lo que le está diciendo ella. Y no solamente eso, vemos el elipsis, que recuerden es otro recurso literario, el elipsis nos indica censura, represión, que algo no se ha completado, la frase está incompleta. Y es porque Bernarda ha interrumpido la conversación de la muchacha, no la ha dejado terminar. Y lo que dice a continuación Bernarda es este comentario sarcástico para ofender a la muchacha, que habló sobre Pepe diciéndole, este hombre estaba cerca de tu tía y él es viudo. A ese lo vimos todas. O sea, dando a entender, ustedes no vieron a Pepe, pero todas vimos a este otro hombre que está coqueteando con tu tía. Entonces, dando como una reputación mala a la tía de esta muchacha en forma de venganza. Y por eso vamos a ver a estas mujeres que dicen mala más que mala, lengua de cuchillo, lo cual nos dan estas opiniones sobre Bernarda. Nótese que es una parte, o sea, Bernarda no las está escuchando. Por eso es muy importante notar estas acotaciones que nos da a entender que es un monólogo aparte. ¿Ya? Y vemos que es un tipo de metáfora al comparar la lengua de Bernarda con un cuchillo que hace daño, es dañino. Y vemos también este tipo de conversaciones en el funeral, o sea, se supone que en un funeral pues estás recordando al difunto, estás rezando, es algo como más espiritual. Sin embargo, aquí esta conversación es súper vana. Están hablando de hombres, de comentarios sarcásticos, lengua de cuchillo, ofensas, entonces es una actitud bastante, una forma de comportamiento bastante hipócrita, tanto de las mujeres como de la propia Bernarda. Bien. Entonces aquí vemos, Bernarda continúa con este tema del hombre y dice, las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante y a este porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana. Mujer 1 en voz baja, vieja lagarta recocida, la Poncia entre dientes, sarmentosa por calentura de varón. Entonces aquí vemos estos comentarios. Bernarda está hablando en un tono acusatorio hacia estas mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, que no deben estar viendo a los hombres. Es pecado mirar a otros hombres, especialmente en la misa. Solamente puedes ver al oficiante, al cura, al sacerdote, y porque tiene faldas, insinuando que con él no se pueden comportar mal, porque por ese voto de castidad, obviamente. Y luego da a entender que volver la cabeza es buscar el calor de la pana, o sea, dando a entender
es como una alusión sexual del calor hacia el hombre. Y luego vemos estas acotaciones nuevamente para darnos a entender que Bernarda no las está escuchando. Y vemos estos insultos, vemos a la Poncia que dice sarmentosa por calentura de varón, o sea, es como diciendo, like, get yourself a man, o sea, ya cálmate, ¿no? Esta intención de ofender a la mujer al insinuar que necesita un hombre para estar tranquila, para estar bien. Bueno, continúa Bernarda diciendo, dando un golpe de bastón en el suelo. Y vamos a ver esta actitud de Bernarda que se repite mucho, usa su bastón, es casi como una extensión de su poder para dar órdenes. Y fíjate la hipocresía de esta conversación. Acaba de insultar a las mujeres, es sarcástica, y luego dice, alabado sea Dios. O sea, súper hipócrita, doble estándar de actitud. Luego, la muchacha dice a Magdalena, Bernarda Magdalena que inicia el llanto. Golpea con el bastón. Salen todas a las que se han ido. Andar a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto. Y en esta parte me brinqué un poco, como vieron. Aquí esta muchacha trató de platicar con Magdalena, ¿ya? Darle consuelo, pero Bernarda no se lo pide. Al decir esto es como, ¿ya? Y golpea con el bastón. Ya habíamos visto esta actitud, ¿no? Este comportamiento de Bernarda, así que es su forma de imponer su autoridad. Se va a la visita, se quedan solas estas mujeres y Bernarda dice, andar a sus cuevas a criticar todo lo que habéis visto. O sea, está acusando al pueblo y pues a sus comadres, a sus amigas, de ser criticonas, ¿no? Y está comparando a esta visita como si fueran animales que viven en cuevas, los reduce de nivel. Y dice, ojalá tardéis muchos años en pasar el arco de mi puerta. O sea, like, I don't want to see you. Ojalá que no los vuelva a ver jamás. Y la Poncia dice, no tendrás queja ninguna, ha venido todo el pueblo, sí, para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. Madre, no hable usted así. Es así como se tiene que hablar de este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. ¿Cómo han puesto la solería? Entonces vemos aquí la actitud de Bernarda, usa esta metáfora hablando del veneno, como si los vecinos tuvieran veneno en sus lenguas, porque el veneno obviamente causa daño, ¿no? Pero fíjate esta actitud hipócrita de Bernarda, porque ella está diciendo, ay, me van a ir a criticar, ¿verdad? Venenosos, pero ella está haciendo lo mismo. Nuevamente, esta hipocresía que ya vemos varios ejemplos, este patrón de comportamiento de Bernarda. Y luego vemos más adelante aquí en esta parte, muy importante, porque el agua es un símbolo lorquiano. O sea, el agua simboliza la libertad, la vida, especialmente el agua que corre libremente por los ríos o por el mar. Entonces, leitmotiv es como si fuera una repetición, una frase que se repite a lo largo de la obra y en varias obras. Entonces, el agua, más adelante vamos a ver el color verde, son leitmotivs en la obra de Lorca. Pero bien, entonces cuando Bernarda está diciendo que en este pueblo no hay río, está hablando de esto, de que no hay vida, no hay libertad. El agua es como si fuera un pozo que está envenenado, ¿no? O sea, el pueblo es un lugar tóxico, pero también la propia Bernarda es culpable de lo que ella acusa. Ella también es una mujer tóxica. Y continuamos. Bernarda dice, igual que si hubiera pasado por ella una manada de cabras. Vemos otra metáfora que compara a la visita con los animales sucios, ¿no? Entonces, estamos viendo estas metáforas, este patrón del lenguaje de Bernarda, que siempre está insultando a otros al compararlos con animales, ¿no? Cuando comparó a su criada con animales que solamente piensan en comer, luego que viven en cuevas y ahora cabras. Entonces vemos esta forma de expresarse sobre sus vecinos muy despectiva, ¿no? Los ofende constantemente. Entonces, luego dice, niña, dame un abanico. Vemos cómo le habla a sus hijas, dando órdenes, nada de amor, de consuelo. Y Adela dice, tome usted.
le da un abanico redondo con flores rojas y verdes. Bernarda arrojando el abanico al suelo. Es este el abanico que se da a una viuda. Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. Martirio, tome usted el mío. ¿Y tú? Yo no tengo calor. Pues busca otro que te hará falta. Voy a pausar ahí para explicar este simbolismo muy importante de la acotación. Por eso, como les dije anteriormente, las acotaciones son muy importantes leerlas y es un recurso que pueden analizar para explicar lo que se nos da a entender sobre el contexto. Entonces, por ejemplo, aquí, Adela, notar este personaje, que le ofrece a su mamá un abanico con flores rojas y verdes. Como les había mencionado, el color verde es un símbolo lorquiano. El verde va a representar la vida, la libertad, la naturaleza, pero también va a representar la muerte. Y más adelante lo vamos a ver por qué. Como les había dicho, este color verde aparece en muchas obras de Lorca, no solamente en la casa de Bernarda Alba. Entonces es este leitmotiv que aparece varias veces. Entonces, el color verde en el personaje de Adela específicamente, más adelante la vamos a ver con un vestido verde, etcétera. Entonces, nos está aludiendo, nos está haciendo referencia a esta dicotomía entre la vida y la muerte que va a tomar lugar en el personaje de Adela. Y recuerden que ella es la más joven y va a ser la más rebelde. También notamos el color rojo, que es el color de la intensidad, del amor, de la pasión y de la sangre también. Y estas van a ser características que se asocian con Adela. Vamos a ver que ella es una mujer muy intensa, muy dada a sus emociones y ahí lo trágico, ¿no? Y eso ya hace referencia, por ejemplo, como al teatro clásico, de que el personaje principal, el protagonista, tiene esta falla emocional, se entrega a sus pasiones y esas pasiones lo van a llevar a su caída y en este caso, pues, a un final muy trágico, ¿no? Que si ya leyeron la obra, pues ya lo saben. Entonces vamos a ver estos colores que se asocian con Adela. Y luego vamos a ver que Bernarda rechaza ese abanico, pide uno negro porque está de luto, aunque ni siquiera la hemos visto llorar y no permite a sus hijas llorar. Nuevamente, hipócrita y muy tradicional. Martirio le da el suyo, la vemos que no está afectada por el calor, no tengo calor, ¿verdad? Entonces casi como si se diferencia de las demás. Y Bernarda dice, en 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así paso en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras podéis empezar a bordaros el ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo con el que podéis cortar sábanas y embozos. Magdalena, puedes bordarlas. Vamos a comentar esto. Vemos que es un luto intenso, exageradísimo, que va a durar 8 años. O sea, y hay que recordar que el luto tradicionalmente es vestido solamente de negro, muy importante recordar eso. Solamente puedes estar de negro mientras guardas el luto. Y tradicionalmente las personas no salen, muestran mucho respeto, no socializan o muy poco de eso. Y no solamente está imponiendo esta tradición de luto exagerado de 8 años, sino que también dice, háganse cuenta de que hemos tapado con ladrillos y puertas las ventanas, ¿ya? Que ni siquiera va a entrar el viento de la calle. Entonces vemos esta hipérbole de que la casa va a ser como impenetrable. Nadie va a poder entrar ni salir, ni siquiera el viento, esta exageración, ¿no? Y luego vemos que está siguiendo esta tradición de que sucedió en la casa de su padre, de su abuelo. Entonces son tradiciones de generación en generación que no tienen mucho sentido continuar, especialmente por 8 años, pero Bernarda está como obsesionada con la tradición y más que nada con las apariencias, de aparentar ser tradicional, aunque en tu casa estén pasando otras cosas. Continuamos. Dice, lo mismo me da. Si no quieres bordarlas, irán sin bordarlas. Así las tuyas lucirán más. Entonces, Bernarda les dijo a sus hijas, se van a poner a hacer sus vestidos de novia, sus ajuares, que es algo como irónico, porque no van a poder salir. Se supone que no van a tener novios, sin embargo, les dicen, hagan su ajuar, que es el ajuar de novia. Dice, yo no me voy a casar.
Dice, ni las mías ni las vuestras, yo no me voy a casar, prefiero llevar sacos al molino, todo menos estar sentadas días y días dentro de esta sala oscura, ¿ya? El cromatismo, esta casa oscura, que no hay luz, no hay alegría. Bernarda, eso tiene ser mujer. Malditas sean las mujeres, aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre, hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. Entonces aquí vemos una conversación sobre los roles de género. Bueno, anteriormente habíamos visto este comentario sarcástico de Adela, vemos esa tensión entre las hermanas, está siendo sarcástica sobre el ajuar de novia. Y luego vemos aquí estos trabajos de roles de género, llevar sacos al molino y látigo y mula para el varón son trabajos masculinos. Pero hilo y aguja para las hembras es un trabajo femenino de estar en casa, de coser, de remendar, mientras que el hombre tiene el látigo y el látigo es un símbolo de poder y hasta de abuso, ¿verdad? Que el que tiene las riendas en la casa, el que tiene la autoridad es el varón, no la mujer, ¿verdad? Bien, entonces continuamos un poco más adelante. Dice, sale Adela. Y escuchamos la voz de la abuelita. Esto es más adelante. Dice, Bernarda, déjame salir. Bernarda en voz alta, dejadla ya, sale la criada. Me ha costado mucho trabajo sujetarla. A pesar de sus 80 años, tu madre es fuerte como un roble. Tiene a quien parecérsele. Mi abuelo fue igual. Tuve durante el duelo que taparle varias veces la boca con un costal vacío porque quería llamarte para que le dieras agua de fregar que siquiera para beber y carne de perro, que es lo que ella dice que tú le das. Tiene mala intención. A la criada, déjala que se desahogue en el patio. He sacado el cofre de sus anillos y los pendientes de amatista, se los ha puesto y me ha dicho que se quiere casar. Las hijas ríen. Entonces aquí vemos esta locura de la abuela, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vemos un símil, está comparando a la viejecita con un árbol fuerte, el roble, y luego Bernarda dice tiene a quien parecérsele, ¿ya? Que han sido generaciones muy fuertes. Y luego vemos este hipérbole que apunta a la impresión que tiene María Josefa sobre su propia hija, ¿no? Dice que le da agua de fregar, o sea, de lavar los trastes, que esa es la agua que le da Bernarda, y carne de perro, que obviamente es algo incomible. Pero entonces nos da a entender la impresión que tiene esta madre sobre su propia hija y el trato inhumano que le da Bernarda a su madre demente. Luego vemos aquí esta expresión de la abuela que quiere salir, déjame salir, y que se quiere casar, ¿no? Entonces la abuela es un paralelo con las hijas. Viven esta vida similar, aunque están en polos opuestos, las dos generaciones, pero ambas, tanto la abuela como las nietas, quieren libertad, quieren salir y quieren casarse. Las hijas no se atreven a decirlo en voz alta, no lo reconocen, pero la abuela sí, en su locura, ella tiene la valentía de decir lo que quiere. Luego Bernarda dice, ve con ella y ten cuidado que no se acerque al pozo. La criada, no tengas miedo que se tire, no es por eso, pero desde aquel sitio las vecinas pueden verla desde su ventana, sale la criada. Entonces aquí vemos, la prioridad es el qué dirán, ¿ya? A Bernarda no le importa la seguridad de su madre, que se acerque a un pozo, le importa lo que vaya a ver las vecinas desde sus ventanas. Eso es lo más importante para Bernarda siempre. Por eso es tan tradicionalista, por eso reprime tanto a sus hijas, porque quiere dar una impresión de que ella manda, de que todo está en orden en su casa. Dicen, nos vamos a cambiar la ropa, sí, pero no el pañuelo de la cabeza. O sea, nuevamente siguiendo estas tradiciones. Luego dice, ¿y Angustias? Adela con retintín. La he visto asomada a la rendija del portón. Los hombres se acaban de ir. ¿Y tú a qué fuiste también al portón? Me llegué a ver si habían puesto en las gallinas, pero el duelo de los hombres habría salido ya, con intención. Todavía estaba un grupo parado por afuera. Entonces, vemos a Adela que pone a su hermana en la antagoniza, está provocando a Bernarda al hablar, al decirle que Angustias está viendo a los hombres. ¿Ya? Lo dice al propósito para que Angustias se meta en problemas
y Adela quitarse la culpa, porque ella también estaba por ahí, ¿no? También había ido había ido al portón a ver algo, pero dice esta excusa de ver a las gallinas. Ajá, le creemos. Pero bueno, vemos que Bernarda sale furiosa gritando, angustias, angustias. Y Angustias entra y dice, ¿qué manda usted? Y luego continuamos y sigue diciendo, ¿qué miraba hacia quién? A nadie. ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién mirabas? Pausa. Yo, tú, a nadie. Suave dulzarrona le da, ¿verdad? Avanza con el bastón. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Bernarda está insultando a su hija de 39 años, es sarcástica con ella, le hace esta pregunta retórica para insultarla insinuando que no es decente, ¿ya? No es decente lo que ella está haciendo. Y se lo pone en forma de pregunta retórica, ¿no? Habla sobre el anzuelo, que es una metáfora para, el anzuelo es este ganchito con el que se va a pescar y está haciendo esta metáfora comparando el ir a pescar con lo que está haciendo Angustias de ir a ver, a capturar a los hombres, ¿ya? Que es algo muy indecente, muy impropio de una mujer de clase alta y decente. Y vemos que Bernarda la golpea, avanza con el bastón. Recuerden que ya hemos comentado cómo el bastón es esta extensión del poder de Bernarda, lo usa para golpear el suelo, ahora lo usa para golpear a su propia hija, y vemos que no solamente la está abusando físicamente, sino también emocionalmente al ofenderla diciéndole suave, dulzarrona, o sea, tú eres fácil, eres hipócrita, y la golpea. Continuamos. La Poncia corriendo, entonces como les había mencionado, la Poncia como intermediaria tratando y ahora que me pongo a pensar, de hecho, no sé si estén familiarizados con Poncio Pilato, y a lo mejor I'm stretching this, lo estoy tratando de hacer la conexión. Pero Poncio Pilato había sido este hombre en la Biblia que trató de ser el intermediario entre Jesús y el pueblo. Recuerden que Jesús en la Biblia fue crucificado porque el pueblo así lo eligió. Y Poncio Pilato quiso intermediar, quiso ayudar la situación, pero no logró nada, porque Jesús de todas formas murió. Entonces ahora estoy conectando eso con la Poncia, ahora que la veo aquí como intermediaria entre Bernarda y sus hijas. Y trata de decirle, Bernarda, cálmate, la sujeta, Angustias llora. Entonces, la Poncia tiene que intervenir para que esta madre deje de abusar físicamente a su hija, la sujeta, o sea, la detiene. Y Angustias, imagínate, o sea, qué vergüenza, qué feo que tu madre te esté abusando y te esté golpeando como si fueras una niña chiquita a tus 39 años. Y Bernarda las corre a todas sus hijas. Y luego la Poncia viene y le dice que los hombres estaban teniendo una conversación y Bernarda, eso vienen los duelos, a platicar con estas cosas. Y con curiosidad. Es chismosa Bernarda, ¿ya? Dice, ¿de qué hablaban? Hablaban de Paca la Roseta. Anoche ataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron a la grupa del caballo hasta lo alto del olivar. Y ella tan conforme, dicen que iba con los pechos de fuera. Y Maximiliano la llevaba cogida como si tocara la guitarra. Un horror. Entonces aquí vemos a Bernarda súper chismosa. Su hija no tiene permiso de escuchar lo que dicen los hombres, pero ella sí. Entonces nuevamente este doble estándar, esta actitud hipócrita de Bernarda, que su hija de 39 años no puede escuchar el chisme, pero Bernarda sí lo quiere y con lujo de detalle. Y aquí vemos curiosidad. ¿Ya? Y luego vemos aquí esta situación que es el chisme pues que contaron sobre una situación muy adúltera. Esta mujer que se llama Paca la Roseta iba con los pechos de fuera, o sea, muy exhibicionista. Y vemos que este personaje Maximiliano, el cual no era su marido, seguramente hubo ese encuentro sexual, y vemos un símil, la llevaba cogida como si tocara la guitarra. Entonces nos crea esta imagen muy visual y muy sensual de cómo está tocando a la mujer físicamente. Y la Ponce dice, un horror, o sea, esto no es de mujeres decentes. Y Bernarda pregunta, ¿y qué pasó? Nuevamente, esa curiosidad, ese chisme de saber todos los detalles sobre estas situaciones pecaminosas. Ella no quiere que sus hijas actúen así, no quiere que escuchen, quiere tener todo perfecto, inmáculo, pero detrás de todo esto, ella quiere saber el chisme del pueblo.
Dice, lo que tenía que pasar, volvieron casi de día, para acá la Rosetta trae el pelo, bla, bla, bla. Entonces le cuenta todo el chisme. Y luego dice, contaban muchas cosas más, mirando a un lado y a otro con cierto temor, o sea, como si nadie la fuera a escuchar. No quiere, Bernarda no quiere que otros se den cuenta que ella es chismosa, pero es la número uno. ¿Cuáles? Me da vergüenza de referirlas, o sea, sobre estos detalles de esta relación adúltera. Y Bernarda dice, ¿y mi hija las oyó? Claro. Entonces, bien, luego vuelve a insultar a su hija diciendo que esa salió a sus tías como cualquier otra, etcétera. Entonces, la Ponce le dice, es que tus hijas ya están en edad de merecer, demasiada poca guerra te dan. Angustias ya debe tener mucho más de los 30, recuerden que tienen 39 justo. Entonces, la Poncia trata de justificar el comportamiento de las hijas diciendo, pues ellas ya están grandes, ya quieren saber de estas cosas. Aquí trata de disimular la edad de Angustias y Bernarda dice, sin pelos en la boca, 39 justos. Figúrate, y nunca ha tenido novio. O sea, es como casi inconcebible que una madre no le permita a su hija tener conversaciones de adulto, que no le permita tener novio, ¿ya? O sea, la madre tirana, o sea, ni siquiera es madre, es una tirana, es una dictadora dentro de su hogar. Y dice, no, no ha tenido novio ninguna, ni les hace falta, pueden pasarse muy bien. Entonces aquí vemos esta actitud de Bernarda y lo que nos va a dar a entender es de que nadie en el pueblo es de su clase social. Nobody's good for them. O sea, no quiere bajarlas de nivel con alguien más porque nadie es de su clase y no quiere dárselas a cualquier gañán. Gañán es un hombre trabajador del campo, labrador, y Bernarda quiere casarlas con alguien de su altura o superior. Y luego, perdón, me brinqué. Y luego dice Bernarda que deberían ir a otro pueblo a buscar novios. Y luego dice, eso, a venderlas. No, Bernarda, a cambiar. Claro que en otros sitios ellas resultan las pobres. O sea, en comparación con otros lugares, Bernarda y su familia no es tan rica como se creen que son. ¿Ya? Muy bien. Me voy a brincarlos así al siguiente. Y vienen a hacer las particiones, lo de la herencia. Poncia sugiere podríamos dar, y aquí vemos el elipsis, y Bernarda la interrumpe para decir nada, ni un botón. O sea, casi como hipérbole, ¿no? De que no van a dar nada de caridad, no van a dar nada de donaciones, dice, ni el pañuelo con el que hemos tapado la cara. O sea, nadie va a usar un pañuelo, un botón, pero está enfatizando que no está dispuesta a dar nada de su marido, aunque no le tenga ningún uso en su casa. Vemos esta actitud elitista de no querer ser caritativa con otras gentes en necesidad. Bien, me voy a brincar más adelante, donde dice, ¿te fijaste? Aquí están platicando las hermanas. ¿Te fijaste? Adelaida no estuvo en el duelo. Ya lo sabía. Su novio no la deja salir ni al tranco en la calle. Antes era alegre, ahora ni polvo se echa en la cara. Ya no sabes uno si es mejor tener novio o no. Es lo mismo. De todo tiene la culpa esta crítica que no nos deja vivir. Adelaida habrá pasado mal rato. Le tiene miedo a nuestra madre. Es la única que conoce la historia de su padre y el origen de sus tierras. Siempre que viene le tira puñaladas al asunto. Su padre mató en Cuba al marido de primera mujer para casarse con ella. Luego aquí la abandonó y se fue con otra que tenía una hija y luego tuvo relaciones con esta muchacha, la madre de Adelaida, y se casó con ella después de haber muerto loca la segunda mujer. Entonces aquí vemos esta situación de esta muchacha que se llama Adelaida, y Adelaida parece ser amiga de las muchachas, no estuvo allí porque tiene un novio controlador. O sea, el novio ni siquiera la deja salir a la calle. Dice, antes era alegre y ya no. Entonces vemos esta situación irónica con la relación con los hombres, de que vas a ser infeliz, tengas novio, tengas hombre en tu vida o no, vas a ser infeliz porque siempre van a ser controladores. O sea, imagínate, si de novios no la deja salir a la calle, ni siquiera al tranco, ni siquiera a la puerta, no la deja echarse polvos en la cara, maquillaje,
le va a ir súper peor de casados. Entonces, por eso Martirio dice, es lo mismo. Entonces, una actitud muy, muy resignada al matrimonio, a lo que es tener un hombre en su vida. Y ahora, esta muchacha, Adelaida, tiene esta historia muy triste de su familia y entonces lo que nos está dando aquí a entender Martirio es de que Bernarda siempre le echa puñaladas al asunto. Aquí vemos este tipo de metáfora de puñaladas porque una puñalada te duele. Entonces, Bernarda siempre que tiene oportunidad de ofender, lo hace. Y aquí vemos que Bernarda, para ella es súper importante la reputación familiar, lo cual Adelaida no tiene buena reputación familiar por todo esto de su papá y de que se acostó con varias mujeres y bla, bla, bla. Y para Bernarda es tan importante la reputación familiar, por eso ella es súper tiránica con su familia, porque al final de cuentas lo que le importa es ella misma, no sus hijas, sino lo que opinen los demás sobre sí misma, quiere buena reputación familiar. Y luego continúan esta conversación sobre los hombres, que a ellos nunca tienen consecuencias, ¿no? Entonces continúan las hermanas con esta conversación y luego Martirio nos habla sobre cómo ella les tuvo miedo a los hombres. Dice, los veía en el corral uncir los bueyes y levantar los costales de trigo entre voces y zapatazos. O sea, ella tenía esta imagen de hombres fuertes, de trabajo duro. Y dice, y luego dice, tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y fea y los ha apartado definitivamente de mí. Entonces, en realidad ella no les tiene miedo, tiene debilidad por los hombres. Y más adelante vamos a ver que ella es bastante enamoradiza. Se nos dice aquí que ella tuvo un ex pretendiente, este muchacho Enrique Humanes, pero nunca se logró nada. Más adelante vamos a ver por qué no se logró esta relación con este muchacho. Pero el chiste es de que Martirio sí tuvo un pretendiente. Y luego nos va a decir este comentario súper fuerte. Dice, ¿qué les importa a ellos la fealdad? A ellos les importa la tierra, las yuntas y una perra sumisa que les dé de comer. Entonces aquí nos está dando esta enumeración de lo que les importa a los hombres, ¿eh? Las tierras, o sea, lo material, y vamos a ver esta conversación más adelante también con Pepe el Romano, de que si es oportunista o no, si es convenenciero. Y luego dice, las yuntas, o sea, los animales para trabajar el campo. Y una perra sumisa. Y aquí está usando la metáfora para comparar a la esposa con una perra, que es obediente. Y obviamente es un insulto súper ofensivo, pero está aludiendo a estos roles sociales de la mujer, que la mujer le sirve al hombre para comer. Y eso es lo único que en realidad les interesa a ellos. Entonces, por eso compara a la mujer a una perra como si fuera obediente a su amo y el hombre, el esposo es su amo, es dueño de ella. Continuamos. Y aquí las hermanas están preguntando por Adela y dicen, se ha puesto el traje verde, recuerden que les había comentado eso, que se hizo para estrenar el día de su cumpleaños. Se ha ido al corral y ha comenzado a voces, gallinas, gallinas, miradme, me he tenido que reír. Si la hubiera visto madre, pobrecilla, es la más joven de nosotras y tiene ilusión. Daría algo por verla feliz. O sea, aquí vemos ese cromatismo que les había comentado, el color verde. Y muy importante notar de que Adela, al quitarse la ropa de luto negra y ponerse un vestido verde, es una clara señal de rebeldía contra la tradición y contra su propia madre. Y aquí vemos a las hermanas que les tienen miedo, que tienen miedo a la madre, a las consecuencias, y Adela no. ¿Ya? Las hermanas, si la hubiera visto madre, o sea, ay, cuidado. Pero Adela no tiene miedo a esas consecuencias de desobedecer. Bien, continúo. Magdalena, con intención, les pregunta a sus hermanas, ¿sabéis ya la cosa? Señalando angustias. No, vamos, no sé a qué cosa te refieres. Mejor que yo lo sabéis las dos, siempre cabeza con cabeza como dos ovejitas, pero sin desahogaros con nadie. Lo de Pepe el Romano. Entonces aquí Magdalena les viene con chisme a las hermanas y les da a entender que, perdón, me brinqué, que Pepe el Romano, ¿no? Algo ocurre con este personaje. Y Martirio dice,
Y Magdalena remedándola, se está burlando de ella, como si fuera muy inocente, pero en realidad no es inocente. Ya se comenta por el pueblo, Pepe el Romano viene a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y creo que pronto va a mandar un emisario. Yo me alegro, es buen hombre. Yo también, Angustias, tiene buenas condiciones. Ninguna de las dos os alegráis. Magdalena, mujer. Entonces aquí vemos que este muchacho, Pepe el Romano, viene a casarse con Angustias. Recuerden, es la hermana mayor de 39 años y es la más rica. ¿Ya? Y las hermanas como que celebran, ¿no? Ay, yo me alegro, ay, yo también. Y Magdalena básicamente diciendo, ninguna de las dos os alegráis, o sea, no sean falsas, ya las conozco. Y está apuntando este hecho de que las hermanas tienen algo de envidia, pues ¿quién no? ¿Ya? Nunca han tenido novio, no son ricas, se tienen que compartir poca herencia entre ellas cuatro, entonces le tienen algo de envidia a Angustias por estar en esta situación. Magdalena dice, si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo me alegraría, pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana, aquí estamos en familia y reconocemos que está vieja, enfermiza, y que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras, porque si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? Entonces vamos a ir a algo de humor, ¿no? Pero bien, entonces se nos está aludiendo a este caso de que Pepe el Romano es convenenciero. Viene a casarse con Angustias porque ella es rica. Y luego vemos estos tipos de insultos a su hermana, la comparan con un palo vestido, ¿verdad? Una metáfora que la compara con un palo vestido para insultar su aspecto, que es delgada, es enfermiza, está vieja, no es atractiva, ¿verdad? No tiene nada de curvas, no es atractiva Angustias. Entonces, ¿por qué se está fijando en ella si no es guapa? ¿Ah? Porque viene por dinero. Bien, más adelante continúa esta conversación, dice, Pepe el Romano tiene 25 años y es el mejor tipo de todos estos contornos, o sea, que tiene más o menos clase social. Dice, lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia, o a nuestra Adela, que tiene 20 años. Entonces se nos está dando más información sobre los personajes, la edad, y nos está dando a entender que estos personajes, pues, son jóvenes y que están en esta edad de casarse, fecundos, ¿no? Y dicen, pero viene a buscar lo más oscuro de esta casa, a una mujer que como su padre habla con la nariz. Entonces se está burlando de Angustias, que habla así gangosa, ¿no? Nuevamente crítica, otra crítica más sobre su aspecto físico. Puede que a él le guste. Nunca he podido resistir tu hipocresía. Dios nos valga. Entonces, nos da a entender Magdalena, que es la hermana mayor, conoce muy bien a sus hermanas y nos está insinuando que Martirio, aunque aparenta felicidad, en realidad es hipócrita y no tiene felicidad por su hermana Angustias. Y luego vemos que entra Adela y dice, ¿te han visto ya las gallinas? ¿Y qué querías que hiciera? Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo, las consecuencias. Tenía mucha ilusión con el vestido, pensaba ponérmelo el día que vamos a comer sandías a la noria. No hubiera habido otro igual. Entonces continúa con esta rebeldía del vestido verde. Y continúan aquí hablando sobre el vestido, le hacen recomendaciones sobre teñirlo de negro para poder guardar el luto, o Magdalena le dice, o hacérselo regalar, o regalárselo a Angustias por la boda con Pepe el Romano. Adela con emoción contenida. Pero Pepe el Romano, ¿no lo has oído decir? No, pues ya lo sabes. Pero si no puede ser. Entonces aquí vemos que Adela no estaba al tanto de esta situación. Es una nueva noticia para ella, esto sobre Pepe el Romano con Angustias. No sabía que tenían estos planes. Y luego vemos que contiene su expresión, su emoción, no se expresa. Y vemos este elipsis que muestra autocensura, no continúa su oración. Pero Pepe el Romano, ¿qué ibas a decir? What about him? ¿Ya? Y no les quiere dar a entender a sus hermanas lo que en realidad lleva por dentro. Más adelante vamos a ver por qué. Y bueno, continuamos. Dice, el dinero lo puede todo. ¿Ya? Y luego dice, por eso ha salido detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. Y ese hombre es capaz de todo. Pausa.
¿Qué piensas, Adela? Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo. Ya te acostumbrarás. Entonces vemos a estas hermanas resignadas, pero Adela no. Ellas son sumisas, obedientes a su madre. Adela es todo lo contrario, tiene este espíritu de rebeldía y lo expresa, rompiendo a llorar con ira, enojada. No, no me acostumbraré, yo no quiero estar encerrada, no quiero que se me pongan las carnes como a vosotras, no quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasar por la calle. Yo quiero salir. O sea, rebelde y demanda su libertad y anuncia sus planes. ¿Ya? Vemos que no acepta la realidad y vemos esta repetición de no, no, no. Vemos los símbolos de exclamación que muestran su gran emoción, sus gritos. ¿Ya? Y creo que también tengo otra anotación por aquí. Con esta repetición de no quiero, porque no acepta esta realidad. ¿Ya? She refuses to accept it. Muy bien, continuamos. Entra la criada, Adela, la pobre, ¿cuánto ha sentido a su padre? Entonces aquí la criada está pensando que Adela llora por su padre, pero pues no es así, calla. La que sea de una, será de todas. Adela se calma. Magdalena, ha estado a punto de oírte la criada. Criada apareciendo. Pepe el Romano viene por lo alto de la calle. Amelia, Martirio y Magdalena corren presurosas. O sea, estas pobres muchachas no tienen entretenimiento en su casa, entonces al ver pasar a este muchacho les causa ilusión. Es la única cosa que tienen para divertirse, para escapar esta triste realidad en la que viven. Y la criada le dice a Adela, ¿tú no vas? No me importa. Como dará la vuelta a la esquina desde la ventana de tu cuarto, se verá mejor, sale la criada. Adela queda en escena dudando. Después de un instante, se va también rápida hacia su habitación. Salen Bernarda y la Poncia. Entonces aquí vemos que Adela muestra esta indiferencia hacia Pepe, pero en realidad sí le interesa, porque se va rápidamente, ¿eh? Lo duda. ¿Ya? Se queda así, should I go see him or not? Y se va rápida para ver a este muchacho. Entonces muestra interés por él. Muy bien, continuamos. Y aquí vemos esta escena en la que Angustias sale maquillada de su cuarto y Bernarda la mira y le dice, Angustias. Y Angustias, madre, pero has tenido el valor de echarte polvos en la cara, has tenido el valor de lavarte la cara el día de la misa de tu padre. No era mi padre, el mío murió hace tiempo, que ya no lo recuerda usted. Más debes a ese hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo. Entonces aquí vemos que Angustias está usando maquillaje durante el luto, se pinta, se pone guapa. Y nuevamente fíjense en estas preguntas que le hace para acusarla de ser indecente. Y luego Angustias también vuelve a cuestionar a su madre. Es que ya usted no recuerda a mi papá, al primer marido, ¿verdad? Entonces, obviamente, Bernarda se enoja con ella aquí. Entonces, al final, Angustias le dice, madre, déjeme usted salir después de que hayas quitado esos polvos de la cara, suave, yello, espejo de tus tías, le quita violentamente con su pañuelo los polvos, ahora vete. Entonces, es tan pobre Angustia, o sea, hace rato la golpea con el bastón por ver a los hombres y ahora por usar maquillaje. O sea, pobrecita muchacha, 39 años y no puede hacer nada dentro de su propia casa. Entonces vemos esta actitud súper agresiva de Bernarda contra ella al punto de quitarle a fuerza el maquillaje de la cara, obviamente ofendiéndola también. Continuamos. La Poncia nuevamente con esta actitud de tratar de ser intermediaria. No seas tan inquisitiva. Aunque mi madre esté loca, yo estoy con mis 5 sentidos y sé perfectamente lo que hago. Entonces, aquí vemos esta actitud de Bernarda hacia sus hijas, ¿ya? Y luego Magdalena le dice, si es que discutís por las particiones, tú, que eres la más rica, te puedes quedar con todo. Entonces, vemos esta agresividad entre las hermanas porque está aumentando la tensión entre ellas, especialmente ahora que existe el factor de Pepe el Romano, se va a intensificar los celos, las envidias, la agresividad, el drama entre todas ellas. Otra cosa que notamos, esta metáfora, Angustias dice, guárdate la lengua en la madriguera. ¿Ah? Metáfora porque está comparando a su hermana con un animal,
¿ya? La madriguera es un hoyo, es una cueva donde se esconden los animales y se mete tu lengua como si fuera un animal a la madriguera. Y obviamente es un insulto. Luego Bernarda golpeando con el bastón en el suelo. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies delante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. Entonces aquí lo que nos está diciendo Bernarda, nuevamente vemos este golpe con el bastón en el suelo para poner su poder, su control, su autoridad. Recuerden que el bastón es un símbolo de su poder, ¿ya? Y luego nos da a entender que ella va a mandar en todo hasta la muerte. Luego sale la abuela, aquí la vemos que sale María Josefa, ya mencionada finalmente, viejísima, ataviada, decorada, y aquí es donde vemos esta locura de la mujer. María Josefa dice, Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras, ni mis anillos, ni mi traje de moaré, porque ninguna de vosotras se va a casar. Entonces aquí hace una prefiguración de que ninguna se va a casar. Habíamos visto anteriormente que hay un plan de boda. La abuelita, she doesn't think so. No va a suceder esta boda. Entonces nos está dando una prefiguración de lo que va a suceder o de lo que no va a suceder también. Muy bien. Entonces María Josefa dice, me escapé porque me quiero casar, porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. ¿Calle usted, madre? No, no callo. No quiero ver a estas mujeres solteronas, rabiando por la boda, haciéndose polvo el corazón. Yo me quiero ir a mi pueblo, Bernarda. Yo quiero un varón para casarme y tener alegría. Encerradla. Dejadme salir. Bernarda. La criada coge a María Josefa. Bernarda, ayudarla a vosotras. Todas arrastran a la vieja. Quiero irme de aquí, Bernarda, a casarme a la orilla del mar. A la orilla del mar. Entonces, una escena bastante fuerte, muy intensa, en la que esta abuelita, vemos esta insinuación que hace de casarse por segunda vez, quiere irse a la orilla del mar. Recuerden que el agua, el mar, como símbolo de libertad que ansía María Josefa y también las hijas, ¿no? Vemos a Bernarda que trata de callar a su propia madre, quiere controlarla a ella también. Entonces vemos este control de Bernarda hacia sus hijas y hacia su madre. Entonces esta represión de varias generaciones, ¿ya? María Josefa pide a gritos su libertad. Vemos aquí los símbolos de exclamación. Y luego vemos cómo, bueno, esto ya se los había mencionado, ¿no? Las 3 generaciones de lucha, y Bernarda controla toda esta casa, tanto a sus hijas como a las criadas, como a su propia madre. Y vemos qué es lo que les dice, ayuden todas vosotras a encerrar a la abuelita, ¿no? Y la arrastran a la vieja. Entonces le roban su libertad y la encierran como si fuera una prisionera en su propia casa. Bien, entonces termina con esta actitud de rebeldía similar a Adela, ¿ya? Se atreve a decir lo que las hijas no se atreven a decirle a Bernarda, ¿ya? De escaparse, de irse a la orilla del mar, de la libertad, de casarse. Vemos esta repetición de estas frases, porque recuerden que enfatiza esta ansiedad que sienten más de una personaje, ¿no? Bien, pues para finalizar, quiero hacer este paralelismo histórico. Recuerden que Bernarda es no solamente representa la tradición, el machismo, estas familias que no son sanas, ¿no? Y que era muy común en la época del vanguardismo, en el siglo XX, pero también más que nada nos está apuntando a estos peligros que ya empezaban a amenazar a España en 1936, cuando se escribe esta obra. Ya existía esta figura de Francisco Franco, que todavía no era el dictador, porque la guerra no termina hasta 1939, pero ya se empezaba a ver este fascismo, esta censura, y personas como Federico García Lorca, que era un artista, un escritor, ya empezaban a sentir esa represión por parte de esta figura histórica. Entonces, vemos también ese comentario social que no solamente es sobre la familia, las tradiciones,
sino también sobre los peligros de este tipo de personajes que reprimen a la sociedad, que le roban al individuo su libertad de expresión, su libertad de ser, el aprisionamiento, etcétera. Entonces, un mensaje muy fuerte que nos da Federico García Lorca y que hasta el día de hoy, 90 años después, como quien dice, sigue siendo muy relevante. Pues bien, amigos, termino mi análisis del primer acto aquí. Les vuelvo a invitar que me sigan en mis redes sociales, en mis plataformas, en mi página web. Pueden suscribirse para recibir recursos, especialmente ahorita para el examen de AP modificado del año 2020. Pueden recibir mis comentarios, mis recomendaciones, mis sugerencias para prepararse. Tengo también mi podcast que está bastante completo, mucho más que el canal de YouTube. Hay otros, tengo más de 50 episodios de lo que viene siendo la primera parte del curso hasta el siglo XX. Entonces van a encontrar muchos recursos para prepararlos para el examen allí también. Y estoy en Instagram, Karina Spanish. Pueden encontrarme y estar en contacto. Así que muchas gracias, amigos, por sintonizar. Les pido que por favor compartan este video, nos den un like y nos dejen un buen comentario. Si tienes alguna pregunta sobre el contenido, por favor, déjanos un comentario. Gracias y hasta la próxima.